Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes de Pascua. En esta semana, en toda la semana celebramos la resurrección. De hecho, en cada día hacemos como si fuera un domingo. Sabéis que todos los domingos del año lo que hacemos es celebrar la resurrección. Un domingo es una celebración de la resurrección. Por eso vamos a misa. Pero esta semana, todos los días, no es que haya obligación de ir a misa, pero los que van a misa, todos los días lo celebramos como si fuera un domingo, como una fiesta. Estos 8 días, ¿no? Desde el domingo de resurrección al domingo de la Divina Misericordia, que es el siguiente domingo. Y en este lunes, el Evangelio es este que voy a leer aquí. Seguimos con la resurrección. Dice así: En aquel tiempo, las mujeres se fueron a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Y esta es la palabra del Señor para hoy, el Evangelio. Insiste el Evangelio en algo que ya se leyó en el sábado, en la vigilia de la resurrección, por la noche, en la noche del sábado al domingo. Pues ahí se decía esto primero, de que las mujeres salieron corriendo del sepulcro entre miedo y alegría por lo que había pasado, para comunicárselo a los discípulos. Y bueno, pues pasa todo esto, ¿no? Lo primero es comentar un poco qué había pasado con las mujeres, ¿no? Las mujeres fueron allí, entre ellas estaba María Magdalena, probablemente María la de Cleofás, sabemos que estaba Juana y también otras. Van al sepulcro, van con los aceites y los perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús, porque el viernes no habían podido, porque ya había caído la tarde y ya era el día siguiente, ya no se podría trabajar, ya era sábado, porque en la cultura hebrea el día siguiente empezaba a final del día anterior. Eso lo vivimos todavía un poco con las vísperas. En la iglesia celebramos las vísperas en la tarde del día anterior. Por eso, por ejemplo, el sábado por la tarde podemos ir a misa y ya es la misa del domingo. Bueno, pues pasó eso, ¿no? Ellas fueron allí, no sabían quién les iba a descorrer la piedra, no iban hombres con ellas, y resulta que cuando llegan hay una especie de terremoto, una luz tremenda, un resplandor, un ángel se sienta, se descorre la piedra y se sienta sobre ella, y les anuncia que Jesucristo ha resucitado. Les dice que entren para verlo, para ver que el sepulcro está vacío, y que vayan corriendo a anunciárselo a los discípulos, ¿no? Y ellas lo hacen, les dicen: mirad, después de decirle eso, mirad, entrar aquí, verlo y ir corriendo a anunciarlo a los discípulos. Ellas entran ahí y la mayoría vuelven corriendo. Por otro evangelio, sabemos que María Magdalena no volvió, sino que no acababa de creer o no estaba allí cuando pasó lo del ángel todavía, o no sabemos qué pasó, pero ella se quedó llorando en el sepulcro pensando que habían robado el cuerpo. Y se le aparece Jesús para que ella viera que estaba vivo, ¿no? A estas mujeres se les aparece en el camino. Tanto María como estas mujeres irían a anunciarlo a los discípulos. ¿Y qué pasó? Pues que como el testimonio de las mujeres no se lo creían mucho, unos creyeron, otros no, otros se fueron pensando Jesús está muerto, los de Emaús no hicieron ni caso, Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro, vieron que estaba vacío y sabemos que por lo menos Juan creyó.
Juan sí creyó en la resurrección. Lo iremos viendo a lo largo de estos días. Y bueno, pues las mujeres, pasa esto que hay aquí, ¿no? Ellas fueron las primeras, tanto ellas como María Magdalena, en recibir la presencia física de Jesús resucitado, incluso de tocarle, ¿no? Bueno, pues ahí es eso, tenemos lo que pasó, ¿no? Y cómo ellas fueron a anunciarlo a los discípulos. Jesús les dice: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. O sea, para empezar, Jesús lo que hace es quitarles el miedo. Dice que iban con miedo y a la vez con alegría, y Jesús se aparece a ellas y les quita el miedo y les da seguridad para lo que tienen que anunciar, ¿no? Dice que vayan a Galilea, allí me verán. ¿Qué pasará? Que los discípulos no le creerán. Muchos no le creerán, algunos se irán. A los que se van para Emaús, Jesús mismo tiene que aparecerse a ellos para rescatarles porque no habían creído. A los discípulos que están todavía con miedo, que están en casa encerrados y no saben qué pensar, se les tiene que aparecer Jesús también porque no lo tenían claro. Es más, faltaba uno, ya lo veremos, Tomás. Y tampoco se lo creerán, ni siquiera por el testimonio de los otros 10 que quedaban, ni por esas lo cree, y Jesús tiene que aparecerse otra vez. Jesús es muy generoso en sus apariciones. Ya San Pablo lo cuenta, que se apareció una vez a más de 500, ¿no? Para que lo creyeran. Esto cambiará con Pentecostés. Es decir, esa cerrazón, esa inseguridad, esa incapacidad para creer, cambiará con Pentecostés. Y precisamente la primera lectura de hoy, una de las primeras lecturas de hoy, que se lee antes del Evangelio, es Pedro anunciando la resurrección de Cristo en Pentecostés. Y fijaos lo que pasa en Pentecostés. Un montón de gente que no conoce siquiera a Pedro oye su predicación y la de otros, que además hablaban cada uno en su lengua, que algunos piensan que están borrachos, y cada uno hablaba en la lengua de los que les oían. Y entonces ellos creen en Jesús resucitado. Y ese día se bautizan más de 3.000. Se bautizan 3.000 personas por la predicación de Pedro. ¡Qué diferencia!, ¿no? Con lo que pasa aquí entre sus propios discípulos. Jesús les había anunciado que resucitaría. Y ellos ni siquiera lo creen cuando reciben el testimonio de otros que le han visto. Y sin embargo, en Pentecostés una multitud que ni siquiera les conocía a ellos, reciben su testimonio y se convierten. Esta es la acción del Espíritu Santo que Jesús había prometido a su iglesia. Y esto es lo que nos ayuda a tener fe en la resurrección. La fe viene por el oído. Alguien nos predica el Evangelio de Cristo y que Jesús está vivo. Pero por dentro, otro testimonio, el testimonio del Espíritu Santo, nos mueve el corazón para aceptar esa verdad, de forma que ya no creemos por uno, sino por dos, el testigo externo y el testigo interno del Espíritu Santo. Cuando Pedro, y esto es un pasaje que a mí me encanta, cuando Pedro y Juan son llamados ante el Sanedrín, que les acusa de predicar sobre Jesús, al que ellos habían hecho matar, Pedro se pone a dar testimonio de Cristo. Es decir, le están juzgando por eso, y él se pone a hacer eso por lo que le están juzgando. Anuncia a Cristo al propio Sanedrín. Y les dice: testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a quienes le obedecen. Bueno, pues fijaos la importancia de esto, ¿no? Y luego, pues este Evangelio de hoy nos dice también, pues cómo circulan rumores interesados por los enemigos de Cristo, de que esto es mentira, de que es que lo robaron el cuerpo. Pues estamos acostumbrados. Hoy hay tantas mentiras, escuchamos tantas mentiras interesadas sobre la Iglesia, o tantos ataques, o tantas cuestiones ahí agrandadas para tratar de echar por tierra el mensaje de Cristo, que es en realidad lo que molesta. Lo que molesta es el mensaje de Cristo, que nos lleva a la conversión.
La misericordia de Dios nos lleva a la conversión. Y esto es revolucionario. Y lo está siendo también hoy. Y hoy somos testigos también de Cristo. Somos testigos, no hemos visto la resurrección directamente, pero la hemos visto mediante la acción de Dios en nuestra vida. Cómo Él cambia la vida de los que creen en Él. Cómo Él sostiene el corazón de aquellos que creen en Él, como es mi caso. Yo doy testimonio de lo que he vivido, de cómo Jesús me ha cambiado la vida y cómo mi vida es muy distinta y la de mi familia también gracias a Jesús. Somos testigos de que Cristo está vivo y que actúa en todo el que cree en Él. Pues eso es lo que tenemos que hacer, llevar la luz cada uno en su entorno, a los que tiene alrededor, con claridad y con tranquilidad y con dulzura. Que el Señor nos dé la gracia. Amén.